Señor, te damos muchas gracias por esta hermosa, preciosa mañana. Eres hermoso y eres bello. Si te comparamos con toda la pudrición que tuvimos y vivimos antes de conocerte, hay una diferencia grandísima, inmensa, porque tú vales más. Tú vales más que algunas piezas de plata, como Judas te cambió por ello, teniendo tan cerca al precioso, al más hermoso entre 10,000, al sublime, al más sublime que los cielos. El día de hoy yo te pido que bendigas a todos aquellos que han tomado una decisión para no regresar otra vez al pecado. Gracias de antemano, Señor, y ayúdanos en esta mañana. Amén. Dios ha puesto en mi corazón hablar de un tema que deseo sea un estímulo también para que no te apartes de él. Es cierto que la principal razón que debe de haber en tu mente, en tu corazón, para seguir adelante debe de ser, y lo dije y no me estoy contradiciendo, es Jesús. El amor hacia Él, el recordarlo en la cruz, el recordar todos sus beneficios que sin merecerlo. Pienso que sin merecerlo tú los tienes. Pienso que eso debiera de ser una razón fuerte, poderosa razón para que jamás te apartes de Dios. Pero hay otra razón, la cual Pablo razonó con los romanos. Y esa razón se llama los frutos del pecado, el fruto de la maldad. O sea, cuando tú te pones a analizar lo que trae el pecado, las consecuencias, a dónde te ha llevado o a dónde te llevó cuando no conocías a Dios, tú te pones a analizar y dices, es que realmente no vale la pena regresar a lo mismo. Hablo con los que ya salieron del pecado y también les va a ser útil este estudio a los que no has salido del pecado, para que veas los frutos del pecado, los frutos que trae el pecado en la vida de una persona. Quisiera que me acompañaran al libro de Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 13, y Romanos capítulo 6, versículo 21. Primeramente, si gustan, revisemos Romanos 6, 21. Deseo que con este estudio, jóvenes, matrimonios, recuerdes un poco, o todo, si es posible, de lo que eras en el pasado, cuando no conocías a Dios, cuando no te preocupaba escuchar la palabra de Dios, cuando no te preocupaba mucho menos tomar una decisión por servir a aquel que te dio la vida, aquel que te amó. Deseo que siempre tengas presente y que siempre te hagan eco en tus oídos, en tu corazón, siempre te hagan eco estas palabras: los frutos del pecado. Todo lo que te atrajo tu mala decisión de servir al pecado, de servir al diablo. Dice aquí la escritura, el apóstol Pablo le habla a los romanos. Vamos a leer un poquitito nada más el versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El apóstol Pablo se dirige a los romanos y les dice, no podemos perseverar en el pecado porque ya morimos al pecado. De hecho, en todos estos versículos, él procura convencerlos de que no es correcto que ya vuelvan al pecado, que ni siquiera se les ocurra otra vez enredarse con el pecado, con la maldad. Y si alguien no entiende el término pecado, antes de continuar quiero decirles, pecado es infringir la ley moral de Dios, es ir en contra de los mandamientos que Dios ha dicho, que Dios ha dispuesto. Eso es pecado. Entonces, pecado es mentir. Pecado es robar, pecado es insultar a tu prójimo, pecado es tener amargura en tu corazón, pecado es defraudar a la gente, pecado es insultar con groserías a los demás, pecado es no buscar a Dios también en el día de reposo. Todo eso y más cosas que vengan a tu mente o pecados que hay en tu conciencia, todo eso es
pecado, todo lo que tu conciencia te reprueba y lo que la Biblia reprueba, porque la ley está escrita además también en tu corazón. La Biblia reprueba y dice ahí en los 10 mandamientos, la calumnia, el robo, el no honrar a tus padres, y tu conciencia también te lo reprueba porque está escrito en tu corazón. Entonces pecado es todo aquello que Dios reprueba. Y me faltan quizás muchos pecados por mencionar, pero solo por dar una idea ahorita para aquellos que quizás no estén familiarizados con este término. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro que no, desde luego que no. Y déjenme decirles que mucha gente el día de hoy, aunque el apóstol Pablo estaba, por así decirlo, repudiando las malas acciones en la vida de un cristiano, diciéndole, aléjate del pecado, no perseveres en el pecado, no estés en el pecado. Hay muchos grupos, muchas congregaciones en donde el pan de cada día es el pecado. Y el fin de semana dicen, me lavo en la sangre de Cristo, no hay ningún problema. Pero la Escritura por ninguna parte nos fomenta el pecado. Antes bien, aquí el apóstol Pablo te va a hacerle ver la gravedad del pecado, lo horrible del pecado, lo sucio, por así decirlo, del pecado, con el objetivo que a nadie se le ocurra regresar al pecado y que luego puedas tú decir, es que no hay tanto problema, voy a ir a pecar un rato y luego regreso. Es que no hay tanto problema en que yo peque y luego le pida perdón a Dios. Ya lo hice 2, 3 veces en este mes y no hay ningún problema. Dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, cuando una persona es cristiana, ha muerto al pecado. O sea, nada tiene que ver con el pecado. Así como los muertos ahí en el panteón, nada tienen que ver ya con nosotros. No puedes ir a saludarlos y ellos te respondan. No puedes ir con ellos y recordarles algo que ocurrió en el pasado entre tú y él, porque él ya no te va a responder. No hay nada que ver, tú estás muerto. Nosotros estamos muertos a todo lo que se llama pecado, sea mentira, sea robo, sea insulto, todo, estamos muertos nosotros, ¿sí? Y dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Como que piensa, o sea, hasta un lenguaje irónico. ¿Cómo podemos vivir todavía en el pecado? Porque ya morimos a él. El pecado está muerto para nosotros, porque déjenme decirles que siempre está la tentación. La tentación siempre está en cualquier iglesia, en cualquier ministro, como observamos y estudiamos hace 8 días. Aún el rey Ezequías fue tentado e invitado a dejar al Dios del cielo para ir a participar del pecado de los asirios. Todos somos invitados, pero hay algo, he dicho, y por tercera vez lo estoy mencionando, hay algo que quiero producir a través de este estudio, que tú veas y te des cuenta que es muy insensato volver a recoger algo que en su momento te hizo daño. Es como, y la Biblia así lo dice, como el perro que vuelve a su vómito, ¿verdad? El perro vomita, y discúlpame que lo exprese porque ahí lo dice la Escritura, pero después de un rato, después de que ya descansó, ¿verdad? En su cuerpo, va y recoge otra vez la misma pudrición, el mismo asco, la misma, todo lo que dejó, otra vez lo vuelve a recoger. Y así dice Dios respecto de aquellas personas que se apartan de las cosas de Dios. Ve lo que dice la Escritura en el versículo 20. Y si tú puedes estudiar estos versículos en casa, lo puedes hacer. Queridos, ¿por qué hemos de regresar al pecado? Si ve lo que hay en el pecado. Versículo 20 de Romanos en el capítulo 6. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero dice aquí Pablo, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Observen y escuchen. ¿Qué incentivo nos da? ¿Qué impulso nos da Pablo para no regresar al pecado? Comienza a razonar con los romanos y les dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. Primero les pregunta qué fruto tenías y les da 2 frutos, muerte y vergüenza. Ese era el fruto o parte del fruto que tenían ellos. ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas o del pecado? Porque vine hablando del pecado en todo el capítulo. Hasta este momento vine hablando del pecado. Quiere convencerlos. Mira, es como decir, no seas como el perro. Así como es el vómito el que dejó ahí el perro, ¿cómo vas a volver otra vez a agarrarlo? ¿Cómo vas a regresar otra vez al pecado? ¿O cómo vas a coger algo que te dañó, que te destruyó, que te hizo mal en tu vida? Dice aquí, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora
os avergonzáis. Queridos, esto no es complicado entenderlo, pero se vuelve complicado cuando quieres abrazar el pecado. Si tú eres cristiano, se te olvida todo lo que es la pudrición del pecado, se te olvida todo lo que hizo el pecado en tu vida y en terceras personas, porque el pecado no tan solo, cuando vivías en pecado, no tan solo tú te lastimaste, sino lastimaste a otras personas. Entonces, invito a cada cristiano en este día y a cada persona que ha salido del pecado, que digas o testifiques en este día, si cuando tú vivías en pecado había algo bueno, o en otras palabras, ¿qué fruto tenías? Dice aquí, ¿cuál era el fruto de todas las cosas que hacías? ¿Cuál era el resultado? La palabra fruto es el resultado final de alguna acción o situación. ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas, de todos los pecados que tú hacías? Y esto creo que no es complicado para nosotros recordarlo o asimilarlo. ¿A quién se le hace complicado recordar su miserable vida que llevó cuando no conocía a Dios? O aquel que hoy está aquí que no conoces a Dios, tu vida está bien miserable, perdóname el término. Tu vida, tú vives mal delante de la presencia de Dios. Todas las cosas que haces y las que hizo el que hoy es cristiano son cosas que solo han lastimado. ¿Qué fruto tenías? Alguien dijo en su momento acertadamente, la pregunta no es ¿qué satisfacción tenías? Porque satisfacción sí hay en el pecado, déjenme decirles. El pecado satisface, una relación sexual satisface, el vivir en una vida disoluta satisface, la vanidad satisface, el hecho de ser soberbio satisface, porque no te dejas de nadie, satisface. El pecado satisface, pero aquí la pregunta no es qué satisfacción había o qué satisfacción tenías, sino ¿qué fruto? ¿Cuál es el resultado de tu caminar? ¿Cuál es el resultado de todas tus decisiones que tomaste desde que tenías la edad de 12 años? Una pregunta para los sabios, una pregunta para los jóvenes que son muy soberbios y todos lo saben y todos lo entienden, ¿verdad? Solo que a la hora de analizar los frutos del pecado y de sus malas acciones, ahí sí ya no. Les gusta pensar en sus fornicaciones, les gusta pensar en sus malos actos, en sus rebeldías, pero no en el fruto de sus malos actos ni de sus rebeldías. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahorita, o sea, está invitando a reconsiderar a la congregación todos sus malos actos. ¿Cuál es el fruto, queridos? Por ejemplo, vamos a comenzar meditando. ¿Cuál es el fruto de una persona que en vez de estar atendiendo las necesidades económicas en su hogar, va y se emborracha? La borrachera satisface, la borrachera hace sentir bien, te sientes alegre, o la persona que se emborracha se siente muy alegre al estar haciendo o realizando esas acciones. Pero ¿qué fruto? Cuando piensas o ves en el borracho, como en México se nos arrojó la idea a través de la televisión de Pedro Infante y aquellos artistas que solían emborracharse y pasaban muy alegres en la televisión, ¿cierto o no? Pasaban muy alegres. El hombre de Pedro Infante tenía un par de mujeres y muchos otros artistas, ¿verdad? Y ellos tomaban y salían abrazados de otra persona con sus botellas en la mano. Esa es la idea que nos vendió, que nos vende el diablo, el pecado. Pero el asunto es ¿qué fruto? El deleite ahí está, sí, había risa, había emoción, a lo mejor entraban con rameras y estaban ahí, pero ¿qué fruto? ¿Cuál es el fruto? ¿Alguien me puede decir cuál es el fruto de la vida de un borracho? ¿Alguien me puede decir aquí, presente? ¿Cuál es el fruto? ¿Sabes cuál es el fruto? Una esposa amargada. Ese es el fruto. Tú no sabes las discusiones que se generan en los hogares cuando el esposo llega borracho. Quizás esto tú no lo sabes porque muchos de ustedes a lo mejor ni fueron borrachos, pero válganme el ejemplo en este día. El fruto de esa mala acción que se está realizando porque va en contra de los mandamientos de Dios, los frutos son una mujer amargada en contra de su esposo, que lo odia. ¿Por qué? Porque ella hizo un pacto con un hombre y ese hombre, en vez de respetarla, en vez de amarla, en vez de cuidarla, se está yendo a gastar el dinero que era para mantener a ella y mantener a sus hijos. ¿Cuántos pequeñitos están hasta con los zapatos rotos? ¿Cuántos pequeñitos están ahí con necesidades, muchas en su vida? Y mientras que el padre está envuelto en el pecado, mientras el padre está tomando, emborrachándose ahí en la cantina, etcétera. Pero ¿qué fruto teníamos de eso? Imagínense una persona que quiera regresar otra vez a la borrachera, que salió de ahí. No se acordará de todo el daño que hizo cuando era borracho. No se acordará de todo el daño que le hizo a su esposa, de todo el daño que le hizo a sus hijos, de todo el daño que le hizo a tanta gente, ¿verdad? Porque esos son los frutos, el resultado del pecado. El pecado, queridos, en todas sus formas destruye. El pecado, queridos, en todas sus formas afecta, lastima.
lastima. Dime tú, si yo te presentara, ¿verdad? Un plato con vómito, ¿tú lo agarrarías? ¿Alguien lo agarraría? Sin embargo, en el sentido espiritual, todos los frutos del pecado son vómito, se parecen a vómito. Como aquel borracho, para mí es como un vómito. El hecho de que el borracho esté ahí ofendiendo a su esposa, lastimándola, siendo una persona inhumana, inclusive con sus hijos, que quieren platicar un rato con él, que quieren estar un momento con él, que quieren jugar con él. Es que, queridos, escuchen, el pecado destruye. El pecado te trae consecuencias terribles en tu vida. Y tú, si eres cristiano, nada más acuérdate, querido, si quieres regresar al pecado, anda, vete al pecado, tú ni te preocupes, no te vamos a detener, nadie te va a decir, vente, por favor, vamos a llorar por ti, mira, si quieres, vete, si quieres. Yo solo te digo una cosa, acuérdate de esto, tú no vas a regresar a algo que el apóstol Pablo dice aquí, a vergüenza, y que además el fin de ello es muerte, porque en el pecado hay vergüenza y hay muerte. Los frutos del pecado, esos son los frutos del pecado. Te pueden traer placer momentáneo, pero los frutos son, dice aquí, es vergüenza y muerte. Sí, toda mala acción trae un resultado. Tú no te regresarás a algo que a ti te lastimó. Cuando fuimos convictos de pecado, cuando Dios a través de su Espíritu nos abrió los ojos, ¿cierto o no que no veíamos las cosas como Dios las veía? Es cierto no que veíamos a personas y por soberbia las podíamos sobajar, por soberbia las podíamos lastimar, gente que quizás hasta hoy recuerda nuestros insultos y no lo veíamos. O sea, nosotros no nos dábamos cuenta cómo lastimábamos a la gente, o no queríamos darnos cuenta, estábamos ciegos en nuestra mente. ¿Cuántos de ustedes aquí un día Dios te abrió los ojos y cosas que tú decías, ¿qué tiene? No hay tanto problema. No hay tanto problema con que yo sea pornógrafo o pornógrafa. No hay tanto problema en que yo sea lesbiana o homosexual. No hay tanto problema en que yo haga todo ese tipo de pecados. Pero de repente te vino la luz. De repente entendiste los frutos del pecado. Y la verdad pareciera que alguien te metió un temor en tu vida. Y ahora todo te daba temor. En el caso mío, yo no veía mal, absolutamente nada mal, el insultar a las personas, el agredir a las personas. Yo no lo veía. Yo no veía mal, pero el día en que Dios abrió mis ojos, andaba corriendo tomando el microbús para irle a pedir perdón a las personas a las cuales yo insulté, yo lastimé, yo dejé una huella en sus corazones con mis insultos. ¿Por qué? Porque cuando no entendemos las cosas de Dios, cuando no entendemos el pecado, andamos engañados cuando no vemos la gravedad del pecado, queridos. Ojalá la persona, por ejemplo, que fue amargada, nunca quiera volver a la amargura, nunca quiera volver a ese pecado, porque si se acuerda a cuánta gente destruyó, las mujeres amargadas o los hombres amargados destruyen a más personas que cualquier otro pecado, cualquier otra persona. La escritura le señala y le dice que la amargura contamina a muchos. Esos son los frutos del pecado. Si una persona fue amargada, cuando Dios le abrió los ojos, empezó a ver con tristeza, lloró y dijo, ¿y cómo puedo arrancar del corazón de aquella persona aquella vez que la sobajé, que le dije estúpido, tonto, inútil, etcétera? ¿Cuántas cosas se dijeron, verdad? Cuando había una amargura. Imagínate los frutos de la amargura. Imagínate hijos que hasta hoy lo recuerdan. Mira, desgraciadamente, en el buen sentido se los digo, me ha tocado ser consejero familiar. Y no lo digo con mala intención, sino por todo lo que me entero y me informo. Y uno de los pecados que destruye a tantas familias es la amargura. Esos son los frutos del pecado, el fruto de la amargura, en donde todos se odian, en donde por un comentario, por una situación, por algún evento, ahí está el corazón amargado, destruyendo las mujeres que son amargadas, ¿verdad? Y si tú saliste de la amargura, ¿cómo volverás a la amargura? ¿Cómo regresarás otra vez? El decir, vuelvo al pecado, es decir, vuelvo a dañar. Dañé a 500, ahora me regreso, voy a dañar otros 500 otra vez. ¿Tú lo harías? Sería insensato, sería algo ilógico para ti. Pero así es el pecado, queridos. Cuando una persona se regresa al pecado, quiere regresar al pecado, es porque está ciego, es porque quiere regresar a algo que le lastima. Una figura de esto la encontramos en aquel hombre que estaba endemoniado. En la escritura en Marcos lo dice. Y dice que él mismo se lastimaba, agarraba piedras y se lastimaba. Si tú te acuerdas, se golpeaba él a sí mismo. Era como el diablo golpeando y desfigurando la imagen del hombre, ¿verdad? Entonces, un endemoniado golpeándose, haciéndose daño a sí mismo. ¿Quién de ustedes, levanten su mano, tomaría una piedra y te pegarías en la cabeza? ¿Quién de ustedes?
te puedo asegurar que ninguno levantará su mano. Pero yo te digo, agarras el pecado que lastima, que no tan solo te lastima a ti, sino que lastima a los demás. Lo agarras el pecado y lo vives y estás una y otra vez pecando y lastimándote tú también. ¿Por qué? Porque esos son los frutos. No tan solo lastimas a las demás personas, te lastimas a ti mismo. Tú mismo te pones en una situación en donde te estás destruyendo, querido. Te estás destruyendo. Por eso, cuando yo les predico, siempre espero escuchar a Dios. Y yo creo que esto es de parte de Dios. No tengo el deseo de ver a la gente regresar al pecado. Pablo no tenía el deseo de que los romanos regresaran otra vez a lo que hacían antes. Era como decirles, ¿cómo vas a regresar otra vez a lo mismo? Si eras una vergüenza en el pasado. Roma estaba corrupta, Roma estaba pervertida. ¿Cómo vas a volver, por así decirlo, a la fornicación? ¿Cuál es el fruto o cuál fue el fruto de la fornicación, queridos? La verdad es que yo veo a tantos jóvenes y a tantas personas entregarse a la fornicación, a muchos otros pecados de deleite mundano, más ciegos sin ver cuál es el fruto de todo ello. ¿Por qué? Porque aunque el hombre se las gasta de ser muy racional y muy lógico y muy inteligente, en estas cuestiones no es lógico ni es inteligente. Porque si fuera inteligente, se pondría a pensar antes de actuar. Si una persona fuera inteligente, antes de fornicar, debiera pensar en tantas cosas o tantos frutos que hay de la fornicación. Se tendría que poner a pensar todo lo que va a ocurrir, lo que va a pasar. Y de hecho, ¿quién no sabe que cuando una persona fornica, la pueden ver como ramera? Ahí está la ramera, mírenla, con la que todos se meten. Ese es un fruto. Ese es un fruto de muchos que hay de la fornicación. Por eso Pablo decía, es que ¿qué fruto tenías? ¿Cuántas jovencitas y cuántas personas he ministrado que han salido del lesbianismo, de la fornicación? Y que al ver sus frutos, todo lo que hicieron en el pasado, se asustan. Imagínatelos ahora volver a ello. Sería ilógico, repito, sería ilógico. Esos son los frutos de los que el apóstol Pablo habla aquí. Frutos que traen vergüenza. Frutos que traen vergüenza porque, queridos, menciona el pecado de fornicación porque ahora en las escuelas, inclusive jovencitas, se vanaglorían y les dicen a las otras, ¿todavía eres virgen? ¿Cómo es posible que todavía eres virgen? Lo ponen como algo hermoso, la gran experiencia, algo bello, algo que es muy saludable, casi lo quieren dar a entender o lo ponen así, aunque no con esas palabras, pero no lo ven mal. Lo ven como algo que no pasa nada. Pero cuando tú te pones a analizar los frutos, escucha, que se quede bien en tu mente grabada esta palabra, los frutos. ¿Qué fruto tienes de todo eso? La mujer amargada, ¿qué fruto tiene? Te puedo asegurar que muchas de las mujeres amargadas y hombres amargados justamente están ahí metidos en los asilos. Allí están porque nadie los quiere. Porque el hijo dice, yo no, el otro, yo tampoco. Con esa mujer amargada, con esa vieja amargada, ahí están. Ve la historia. No es posible que en los asilos no pueda haber una persona o que no tenga familiares, que no tenga hijos, que puedan ver por ellos, amarlos, servirlos. Pero ¿por qué están ahí? Algunos han dicho con humildad. Hay gente ya grande que con humildad ha dicho, yo estoy sembrando lo que coseché. Es el fruto de la amargura, el fruto de no amar, el fruto de siempre estar lastimando, de sobajar al hijo, al hijo que para ellos es el más feo, porque así lo dicen, el menos inteligente, el que no sobresale la sociedad, siempre. Y ahí están los frutos, queridos, ¿sí? En el momento sí se satisface la mujer, el hombre, en humillar, en decir palabras de amargura, queridos. Pero ¿qué fruto teníamos? ¿Qué fruto había de todas nuestras acciones? Ojalá Dios recuerde en este día a los hermanos en Puebla, a los hermanos que estén en cualquier lugar de todos los lugares que se conectan, te recuerde de dónde saliste y todo el daño que hiciste. Yo te pregunto en este día si deseas volver a lastimar. Yo te pregunto en este día si fuiste fornicaria o fuiste fornicario, si quieres volver a pecar en contra de tu cuerpo, si quieres rebajarte como ramera, si quieres que todos digan que eres como una ramera, dime si quieres volver allá. Dime si quieres volver a hacer otra vez las cosas que hiciste. Y aquel que es amargado o aquel que lastimó con palabras a su prójimo y que lastimó su vida con palabras como antes dije, que le dijo estúpido, tonto, menso, con odio, con rencor, dime si quieres volver allá. Dime si quieres volver a tomar ese vómito. Dime si quieres volver a tomar eso que lastima, que lastimó y que daña a la fecha. ¿Qué fruto tenías? Dice Pablo.
¿Qué fruto tenías de aquellas cosas que sí dan vergüenza? Antes no nos avergonzábamos de lo que hacíamos. Antes podíamos entrar y masturbarnos y hacer pornografía y hacer muchas cosas, lesbianismos, etcétera. Todo lo que hicimos los que somos cristianos. Habla en nombre de los que somos cristianos. Y no nos avergonzaba, ¿cierto o no? No había ninguna pena. No había ninguna pena de insultar y decir groserías. No había ninguna pena. De hecho, lo contábamos como un logro. El que fornicó por primera vez lo contó como un logro. No lo contó como algo que le hizo daño, que le fastidió, que le hizo sentir mal. No, lo comentó como un logro. Y así éramos nosotros, ¿cierto o no? Y hace rato te dije, Dios te abrió los ojos, como tantos que he visto que Dios les ha abierto los ojos en este lugar. Tantos que a veces los ves tan ligeros, tan ajenos a las cosas de Dios, y de repente abriste los ojos y de repente como un resorte muchos fueron a pedirle perdón a sus padres, así fácil. Fueron a pedirle perdón a sus padres, a sus hermanos, a toda la gente que lastimaron y que dañaron, cosas que antes no las veían mal, pero que ahora por la gracia de Dios y por su Espíritu Santo comenzaron a entender que era algo vergonzoso, que era algo que lastimó, que dañó, que insultó, que no fue productivo en tu vida. ¿Y cuántos los he visto espantarse de su pecado? Espántate siempre del pecado. Espántate siempre, siempre que voltees atrás y que comiences a recordar las cosas que hacías antes. Acuérdate, es vómito, no lo tomes. Acuérdate, es estiércol, no lo recojas. Ahí lo dice la Escritura, no sirve. Lastimó, dañó, destruyó, mató. ¿Cuántas personas los he encontrado? Que hay muchas cosas que ya no pudieron arreglar, los que hoy son cristianos. Hay cosas que tú ya no pudiste arreglar. Hay cosas que ya no pudiste sacar del corazón de aquel que ofendiste. El que ofendiste te ha dicho claramente, no me interesas, no me interesa tu perdón, no me interesas nada, me lastimaste y eso es todo y se acabó. Y tú ya no pudiste enmendar, porque hay muchas cosas de las que hicimos en el pasado que no pudimos enmendar, que no pudimos corregir, que no pudimos o no recibimos el perdón de la gente. Y si nos mantenemos es por la gracia y por el perdón de Dios nada más, no por el de la gente. Muchas veces hay mucha gente así. ¿Por qué? Porque cuando se peca, cuando se lastima a las demás personas, cuando se hace cosas que no son correctas ni conforme a la palabra de Dios, hay un fruto, escuchen. Hay un fruto de todo eso. Todo va a tener su fruto. No en vano dice la Escritura en el libro de Gálatas que todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Hay una cosecha. Dice aquí Pablo en el versículo 21. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pablo, dije antes, se refiere al pecado como algo que avergüenza, pero también como algo que trae muerte. Es cierto que la Biblia cuando habla de muerte se refiere a dos eventos: la muerte física, el cesar la existencia, pero también la muerte espiritual. Cuando el diablo engañó a la mujer allá en el huerto del Edén, le dijo: con que Dios te dijo que si pecas, que si desobedeces, que si tomas del fruto, vas a morir. No es cierto. Era una verdad y una mentira. Era verdad porque no iba a morir físicamente, pero era mentira porque sí iba a morir espiritualmente. Pablo dice: el fin o el fruto de todas las malas acciones es muerte. Y la muerte, ¿a qué se refiere? Es muerte espiritual. Es una muerte que te persigue por todas partes, ¿sí? Es una muerte en la cual tú experimentas, escúchalo bien, soledades, experimentas temores, experimentas depresiones. Yo apenas dije, ojalá, y fue ironía, escúchenlo, ojalá pecáramos, ojalá pudiéramos ir a fornicar ahorita y no pasara nada. Ojalá pudieras ir y desquitarte de tu vecina e insultarla como te insultó y no pasara nada. Ojalá pudiéramos ir a robarle a nuestro prójimo su dinero para satisfacernos nosotros y no pasara nada. Ojalá pudiéramos lastimar a todas las personas, a nuestra esposa, a nuestros hijos, decirle lo peor, lo que sentimos, lo que pensamos y no pasara nada. Pero queridos, sí pasan cosas y muchas. Sí pasan cosas, porque esta muerte yo la veo continuamente en los hogares y en las vidas de las personas. Quizás lo puedo decir con más certidumbre en este día, porque estos oídos continuamente están en citas de 1, de 2 horas por teléfono o directamente oyendo la muerte de la gente, escuchando el fruto del pecado, escuchando todas las consecuencias que ha traído el pecado a sus vidas. Porque el pecado, Pablo dijo, es que el fin de ellas es muerte.
es muerte. O sea, tú experimentas algo cuando pecas, una separación de Dios. Han leído la escritura cuando dice, porque el pecado ha hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios para que no les escuche. Porque nada nos puede separar de Dios, queridos. Ni la muerte, ni la vida, ni nada nos puede separar de Dios. Persecución, hambre, peligro, desnudez, espada, dijo Pablo. Pero hay algo que sí nos separa de Dios. Hay algo que sí te separa a ti de Dios. Entrégate al pecado y Dios se va a apartar de ti. Dios se va a alejar y vas a vivir y vas a sentir una ausencia. Lo peor de todo, han dicho algunos, el peor castigo que le puede merecer a una persona en el día del juicio final es vivir apartado de la presencia de Dios, de la presencia santa de Dios. Entonces imagínate los frutos del pecado. Te traen soledad y te apartan de Dios. Porque un problema económico no puede apartarte de Dios. Tú puedes tener los peores problemas económicos, mas eso no te va a apartar de Jesús, Hijo de Dios. Tú puedes tener los peores problemas con el vecino, persecuciones con la gente, como tantos cristianos que estuvieron y murieron allá en los Coliseos, en Roma, el Coliseo en Roma. Pero eso no los apartaba de Dios. Los dientes filosos, las fieras, todos los instrumentos de castigo que creó después la Iglesia Católica, no te apartan de Dios. Nada de eso te puede apartar de Dios. Porque aunque te partan en pedacitos, como con muchos lo hicieron, o aunque te pongan comida de animal y los animales te coman con todo el alimento que te metieron, eso no te aparta de Dios. Nada de eso te aparta de Dios. Pero hay algo que sí te aparta de Dios y se llama el pecado. Te aparta de Dios, te aleja de Dios. El silencio de Dios va a estar continuo contigo. Por eso muchas personas que están en la religión, pero que no entienden lo que dice la escritura aquí, que no podemos servir a Dios con pecado. En términos generales lo está diciendo aquí. No podemos servir a Dios con pecado. Ahí están pensando que están sirviendo a Dios, están engañados, pero ellos mismos experimentan una ausencia de Dios. Dios no está. Cuando tú no tenías a Dios y cuando yo no lo tenía, andábamos como animales y en todo tropezábamos. ¿Cierto o no es cierto? Tomábamos decisiones por nuestra soberbia, en detalles quizás tan simples y sencillos como en los estudios que realizábamos, en necios en no estudiar. Tú dirás, pues ¿eso qué? Eso es importante. Y me refiero desde las decisiones que comenzamos a tomar nosotros mismos, que todas ellas trajeron su fruto y frustración en muchos de los casos. ¿Cuántas veces tú y yo tomamos decisiones, por ejemplo, de no honrar a nuestros padres? Y lo digo por mí. Me vale lo que diga. Yo sí lo dije. No me importa. No me interesa lo que él o ella digan. Eso me satisfajo. Eso me hizo sentir bien, porque ¿por qué me voy a dejar? Pero ¿qué fruto trajo? ¿Pero qué fruto trae? ¿No dice la escritura que el que deshonre a su padre, el que maldiga a su padre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila? Dice la escritura. No hay fruto en ello. No puedes, y hay muchos testimonios en donde tantos que no han honrado a sus padres se han bebido y tenido que beber el fruto de sus malas acciones. A lo mejor algunos de los que están aquí, que tu papá, tu mamá te dijo, no te cases, no hagas esto, no hagas lo otro, y tú en tu soberbia, tú dijiste, no me importa, lo que tú digas no me importa, ya estás viejo, tú ya viviste, no me interesas nada, y tú pensaste que no había un fruto, pero el resultado tú lo estás viendo. ¿Cuántas mujeres se beben con llanto el fruto de sus malas acciones? Porque el fruto del pecado siempre va a ser algo que destruye, algo que lastima. Siempre. No puedes hacer una mala acción y que te traiga un buen resultado. Siempre va a ser un mal resultado. Y a lo mejor tú dirás, bueno, yo he robado y estoy feliz, estoy contento. Sí, ahorita. Pero espérate, todavía no. Es el fin. Y todavía no termina. Y todavía no estás en el juicio de Dios. Entrégate al pecado. Entrégate. Vete al pecado. Vete al pecado y vas a ver las consecuencias como ya las has visto. He ministrado muchos matrimonios y les he dicho, si ya cometiste un error en tu vida, no cometas un segundo error. El primer error, casarse en fornicación y estar fuera de la voluntad de Dios, atrajo sobre sí odios, rencores, golpes. Segundo error, no buscar a Dios. Ya una vez, en vez de poner en primer lugar a Dios, se puso en primer lugar el pecado, la maldad, lo que destruye, y se bebió los resultados. Yo los he tenido llorando, no, es que me fue mal, me pega, me insulta, etcétera, no nos llevamos bien. Bueno, ese es un resultado del pecado. Y yo les he dicho, si cometiste ya una falta, no cometas una segunda.
¿Cuál es la segunda? Que desde ese momento en que te estás dando cuenta de los frutos del pecado, de las consecuencias del pecado, de cómo daña, lastima y destruye, ¿a poco lo vas a hacer otra vez? ¿A poco vas a cometer otra vez el error y decir, vuelvo otra vez o ahora me meto con otro? ¿Como cuántos así están? De veras, hay hombres o mujeres que de repente les va mal con una persona y luego ya se apartan de y le fue muy mal y se van con otra y le fue muy mal. Así andan solamente golpeándose, como el endemoniado, agarrando una piedra y pegándose, y luego encuentran otra y se vuelven a pegar. Queridos, no seas ilógico, no seas irracional. Piensa, yo no deseo regresar al pecado. En el momento en que regrese al pecado, va a comenzar una carrera de destrucción. Yo creo, y así lo he pensado, que si hasta el día de hoy, el matrimonio que comencé hace alrededor de 13 años, si hasta el día de hoy está firme, no es por mí, es por Dios, y por su palabra, y por sus principios. Porque en el día en que entre el pecado, en el día que entre el odio, el rencor, todos ustedes van a ver mi matrimonio destruido, escúchenlo. Ustedes lo van a ver. El día que entre el pecado, el día que abandone a Dios, el día que para mí los principios de Dios ya no sean importantes, ese día voy a ver en mi vida, en carne propia, lo que tanto ministré en otras personas. Va a haber el llanto, va a haber el dolor, va a haber todo lo malo en mi vida, en mi matrimonio. Pero sabes, mientras yo no me aparte de Dios, porque lo amo principalmente, pero también que yo recuerde y que yo vea todo lo que produce el pecado, todo lo que produce, porque la escritura marca que el diablo no vino sino para hurtar, para matar y para destruir a través del pecado. Para matar, para robar y para destruir. Así lo dice la escritura. Mata, porque mira, cualquiera que esté aquí, yo te voy a describir tu vida. Cualquiera que esté aquí y estás en pecado, te voy a describir tu vida. Eres un miserable. ¿Por qué me ofende? No, miserable no es un insulto. Vives en la miseria. ¿Sí? Al rato vas a recoger las migajas que te puede dar este mundo. Te vas a poner a ver un programa de televisión porque estás vacío, estás necesitado. Y al rato vas a aprender y vas a ver la pornografía ahí en la televisión porque no tienes a Dios, porque no tienes con quién platicar realmente, ni la confianza, ni la fe, ni la certeza de que ahí está Él. Es lo que vas a hacer. Esa es una vida miserable. Vas a descansar y vas a dormir, pero dices, y mañana vas a ir al trabajo, vas a ir a la rutina, y va a pasar el martes, el miércoles, el jueves, y no hay sentido. ¿Por qué? Porque la felicidad, y lo expliqué en otro momento, la felicidad no se encuentra en el pecado. El pecado te da satisfacción momentánea, un momento, un instante, pero no para siempre. Y tú te vas a sentir vacío, muerto, solo. Nadie de los que está aquí, ni uno solo, ni uno de los que está aquí está exento de sentir o experimentar depresión, opresión. Yo he visto a los más grandes, a los que más soberbia manifiestan delante de los demás. Yo los he escuchado cómo se acercan, se humillan y dicen, ya no puedo más. ¿Por qué? Porque eso es la muerte, la ausencia de Dios, el no saber ni siquiera qué hacer con tus problemas, porque solamente lo único que tienes es el amparo de tu micro sabiduría en lo que te has amparado hasta el día de hoy. Porque has hecho a un lado a Dios, porque has hecho a un lado su palabra, porque has hecho a un lado su sabia palabra y sus pensamientos. Así vives con temores, con miedos, ¿sí? No vayas tras el pecado, no seas como ese perro que vuelve a su vómito. ¿Y tú que quieres buscar a Dios y te has dado cuenta que el pecado lastima? Dime si no lastima. Pregúntale a tu esposo, a tus hijos, pregúntale a tus padres. Reconsidera si eres fornicario o fornicaria. Ve todo el fruto, toda la intranquilidad, toda la angustia que te ha traído el pecado. Piénsalo y arrepiéntete y levántate y pídele perdón a Dios. Aléjate del pecado si tú estás en pecado. El pecado ha destruido a la humanidad a lo largo del tiempo. Vamos a cerrar los ojos. ¿Cómo regresar otra vez a ese lugar de destrucción? ¿Cómo volver a lastimar, a insultar, a ofender? Ayúdanos a siempre guardar tu palabra, porque el fruto del pecado siempre ha traído muerte a las vidas, a los corazones. Ayúdanos, Dios, y ayuda a cada persona a entender que el pecado, aunque sea mínimo, afecta.
lastima, ofende. ¿Cuántos de los que están aquí te sientes muy sabio, pero eres un ignorante? Porque ni siquiera sabes analizar las consecuencias de tus malas acciones. Te sientes muy sabio y en todo te tropiezas, todo te sale mal y te ha salido mal. Y luego dices que sabes mucho acerca de la vida. Si hay muchos jóvenes, tú ni sabes nada, joven. Haces cosas y a veces, aunque ves los resultados tan negativos, todavía dices que no hay tanto problema. El perro vuelve a su vómito, dice así, y la puerca lavada a revolcarse en su cieno. Así los grandes hombres de Dios en la Escritura, Pedro y Pablo, el apóstol, querían hacer concientizar al pueblo de Dios. O en otras palabras, no te vuelvas a revolcar como el cerdo, ni vuelvas a tu vómito. ¿Cuántas veces destruiste? ¿Cuántas veces lastimaste? Es más, el día de hoy hay personas a las que les vas a pedir perdón y ya no te van a perdonar, jamás. Es parte de los efectos de tus malas acciones. No te van a perdonar, Dios sí, y lo he dicho, Dios sí, pero date cuenta de cómo lastimas, ofendes, insultas. No debemos minimizar el pecado o decir es lo mismo vivir pecando que vivir en Dios. No es lo mismo. Vivir en Dios es vida y paz, no es muerte. Cuando el diablo engañó a la mujer y le dijo que iba a morir, sí murió. Fue una muerte espiritual. Fue un apartamiento de Dios. Dios los entregó a la soledad de alguna manera, lejos de su presencia. Padre, ayuda a cada uno de los que han tomado decisión, te pido en esta hora, en este día. Porque si bien es cierto que el gran estímulo para seguir adelante es que te debemos de amar por lo que tú has hecho, como al principio hemos hablado, también es cierto que el recordar lo vergonzoso y el reconsiderar los frutos de aquello que hacíamos antes, en otro momento, nos hace no regresar otra vez, Señor. Otra vez volver a lastimar, otra vez volver a insultar, otra vez pecar contra nuestro cuerpo fornicando, otra vez pecar contra nuestra razón, nuestra mente limpia, Señor, teniendo acceso a pornografías y todo ese tipo de cosas que pervierten, que corrompen. No queremos regresar a ello. Ayuda a toda aquella persona que vea la gravedad de su pecado y que salga de ello y que te busque de todo corazón, que te ame, que te sirva, que no se atreva a llegar a su casa y seguir lastimando a las demás personas, seguir haciendo lo que es malo, lo que no es correcto. Señor, no queremos volver atrás, pero te pido algo: sosténnos en tu amor y que a través de tu Espíritu siempre nos recuerdes todo aquello o la forma en que lastimamos a tanta gente. Recuérdanos, y que si no hicimos más daño fue porque tú nos detuviste, pero hasta donde hicimos daño, en muchos de nosotros los daños están o fueron irreparables. Ya no se pudo hacer nada. Ya no se pudo. Pero ahí están las consecuencias del pecado.
todo aquel que ha pecado ha tenido consecuencias. Abre los ojos aún de aquellos que no han entendido el pecado y que vean y que miren con otros ojos a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, a su prójimo. Que miren con otros ojos el robo que están cometiendo, la mentira que están haciendo. Que se arrepientan de corazón y te busquen. Y te doy muchas gracias porque cuando estábamos ciegos en el pecado no veíamos, no nos dábamos cuenta de tanto mal que hicimos. Y el día que lo entendimos nos horrorizó, al grado de que ya no queremos volver a pecar. Y si pudiéramos regresar el tiempo, enmendaríamos tantos errores y tantas faltas y actuaríamos de otro modo, Dios. Pero eso ya no se puede, porque el pecado dejó ahí su huella, su mancha. Ayúdanos, por favor, Dios. Toma hoy mi corazón, oh Dios. Vengo ante tu presencia a postrarme ante ti. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Toma mi vida hoy, Señor. Toma mi vida hoy, Señor. Toma hoy mi corazón, oh Dios. Vengo ante tu presencia a postrarme ante ti. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Toma mi vida hoy, Señor. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Toma mi vida hoy, Señor. Toma mi vida hoy, Señor. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Toma mi vida hoy, Señor. Toma mi vida hoy, Señor. Hoy podemos, los que somos cristianos, renovar nuestros votos con Dios y decirle: toma mi corazón. Ni de broma comienzo a recordar el pecado. Ni de broma comienzo a recordar lo que hice mal. Ni de broma voy a regresar al hoyo de donde salí. Ni de broma voy a volver a lastimar. Si ya lastimé, si ya destruí, ¿por qué lastimaré más? Ni de broma voy a regresar otra vez a la fornicación, a la mentira, al robo, a la vanidad, a todo aquello que destruyó, a todo aquello que lastimó. Porque el pecado ha destruido hogares completos, ha destruido corazones, vidas, ha arrancado ilusiones, esperanzas de niños, de familias enteras. Porque el pecado destruye. Y luego el ser humano dice: ¿y de qué me tengo que arrepentir? Y ahí está la mujer amargada, ya anciana, diciendo y preguntando que de qué se va a arrepentir, cuando insultó, cuando lastimó, cuando desgració la vida de otras personas. Y todavía pregunta y dice: ¿y de qué? ¿Y de qué me tengo que arrepentir o por qué? Porque el pecado destruye, querido. Y porque los que hoy hemos sido redimidos nos dimos cuenta un día
Un día levantamos el rostro al cielo y nos dimos cuenta del daño que le hacíamos al Creador y del daño que le hacíamos a nuestro prójimo y de la destrucción y la sangre espiritual que había en nuestras manos. Y dejamos el pecado y aborrecimos la maldad y todo aquello que ofende y lastima a Dios y a nuestro prójimo. Y pregúntale a los cristianos de hoy cómo vieron el pecado. Y pregúntale si quieren regresar al pecado. Te van a decir: ¿cómo voy a volver? ¿Cómo voy a regresar si ya destruí y hay cosas que ni siquiera pude reconstruir? Hay palabras que no puedo borrar del corazón de muchas gentes, ofensas que les dije y no puedo. No hay algo que pueda borrar salvo que Dios obre en aquellas vidas y entonces borrará. Hoy los cristianos hagamos un pacto con Dios de aborrecer el pecado por sus frutos. Y los que no eres cristiano, ve de otro modo el pecado y date cuenta que tu pecado trae consecuencias y las ha traído. Toma hoy mi corazón, oh Dios. Vengo ante tu presencia a postrarme ante ti. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Toma mi vida hoy, Señor. Toma mi vida hoy, Señor. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Toma mi vida hoy, Señor. Toma mi vida hoy, Señor. Toma hoy mi corazón, oh Dios. Vengo ante tu presencia a postrarme ante ti. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Toma mi vida hoy, Señor. Toma mi vida hoy, Señor. Toma hoy mi corazón, oh Dios. Vengo ante tu presencia a postrarme ante ti. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Toma mi vida hoy, Señor. Toma mi vida hoy, Señor. Toma hoy mi corazón, oh Dios. Vengo ante tu presencia a postrarme ante ti. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Toma mi vida hoy, Señor. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Toma mi vida hoy, Señor. Toma mi vida hoy,
más.